Mi nombre es Jonathan Buñay y voy a hablar sobre la factorización. La factorización o descomposición factorial es el proceso de presentar una expresión matemática o un número en forma de multiplicación. Entonces vamos a hablar también de algunas formas de factorización. Entonces vamos a hablar de los casos. El primero sería el factor común. Como ven, tenemos el siguiente polinomio. Y lo que nos dice en el factor común que tenemos que sacar el máximo común divisor, que es la expresión que va a dividir a todo el polinomio, o sea que se va a poder dividir para cada uno de los elementos de dicho polinomio. Entonces vamos a tener que 7m cuadrado n cuadrado va a ser máximo común divisor. Entonces tenemos que, si es que dividimos entonces vamos a realizar la división. Vamos a tener m. Entonces vamos a realizar la división. Entonces, entonces vamos a realizar la siguiente división. Este término se va a dividir para este término. Entonces vamos a obtener n. Vamos con el siguiente término, que sería 14m cubo n cuadrado. Entonces vamos a realizar la siguiente división. Obviamente tenemos que mantener el signo del término, el signo que está delante del término. Entonces vamos a realizar la división y tenemos 2m. Y por último vamos a poner menos, como está acá, y vamos a realizar la división. Sería m n cuadrado. Pero esto no queda así. Entonces, esta expresión, para que sea un factor, debe estar multiplicado para esta. Y ese sería el resultado. Entonces nos quedaría. Vamos a hablar del factor común por agrupación de términos. Bueno, en este tipo de factorización vamos a agrupar a los términos del polinomio en polinomios más pequeños con términos de alguna forma se podría decir que semejantes. Entonces vamos a realizar la operación. Los más semejantes que podríamos tener sería x cubo más 3x al cuadrado. Cada polinomio le vamos a separar con el signo positivo, no con más. Entonces haríamos esto. Y tendríamos el segundo término que es 2x más 6. Entonces de cada uno vamos a sacar el factor común, que en este caso sería x al cuadrado, que multiplica a x más 3. Entonces vamos a sumar el polinomio y a sacar el factor común del segundo, que sería x2 que multiplica a x más 3. El punto de esto es obtener dos términos semejantes que se puedan mantener. En este caso sería x más 3. Y los que están multiplicando van a juntarse para obtener el otro polinomio. Y así obtendríamos la respuesta. Ahora vamos a hablar de la diferencia de cuadrados y para entender mejor vamos a realizar el siguiente ejercicio. Nos dice que tenemos que sacar la raíz cuadrada de cada uno de los elementos o términos del polinomio. Bueno, en este caso sería un binomio. ¿Ya? Y las respuestas serían distribuidas en dos binomios.
una con signo positivo y otra con signo negativo. Entonces vamos a poner la primera, que va a ser 4. Este 4 se va a poner en cada uno de los binomios. Y la respuesta del 81 al cuadrado sería 9a. De igual manera, vamos a poner el 9a en cada binomio. Ya, vamos a hablar ahora del trinomio cuadrado perfecto. En el trinomio cuadrado perfecto debemos obtener como respuesta un binomio elevado al cuadrado. Entonces nos dice que tenemos que sacar tanto la raíz del primer término como la raíz del último término. Obviamente, si es que están en desorden, tenemos que primero ordenarles. Vamos a sacar la raíz de 9b al cuadrado y la raíz de c al cuadrado. Y la respuesta sería 3b. Y la respuesta de esta sería c. Y así obtendríamos el binomio. Todo esto elevado al cuadrado. Para saber que esta respuesta es la correcta, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar por 2 el primer término por el segundo término y nos tiene que dar el término del medio del trinomio, que sería 6bc. Una nota extra, para saber cuál es el signo que tiene que ir aquí, solo nos tenemos que basar en el signo del segundo término y ese lo copiamos. Ahora vamos a hablar del método del trinomio de la forma x cuadrado bxc. Para ello tenemos el siguiente polinomio. En este polinomio tenemos que tener como resultado la multiplicación de dos binomios. Entonces la operación sería así. Vamos primero a sacar la raíz del primer término o del término que esté elevado al cuadrado. Obviamente, si podemos, tenemos que ordenarles para que se nos haga más fácil. Entonces la raíz de x cuadrado sería 2. A esta x ya la repartimos entre los dos binomios. Ahora tenemos que buscar dos números que multiplicados entre sí nos dé 12 y sumados entre sí nos dé 7. Entonces los números serían 3 por 4. Entonces, para saber si la operación está correcta, vamos a hacer que se multiplique el primer término del primer binomio por el segundo término del segundo binomio más el segundo término del primer binomio por el primer término del segundo binomio. Nos tendría que dar esta respuesta. Y así comprobamos que está bien hecho. Como nota extra, nosotros siempre vamos a poner el número más grande en el primer binomio y el más pequeño en el segundo. Por último, vamos a hablar sobre el trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Este trinomio es algo parecido al anterior, solo que se diferencia de la siguiente manera. Obviamente, para ayudarnos mucho tenemos que organizar. Entonces vamos a tomar el número del primer término o del término que esté c elevado al cuadrado y lo vamos a multiplicar por todo el trinomio. Entonces tendríamos 4x al cuadrado más 6x más 2. Lo que nos dice de primero es que tenemos que sacar la raíz del término que está elevado al cuadrado,
que en este caso sería 4x al cuadrado, y nos daría 2x. Entonces, como en la anterior regla, nosotros vamos a repartir el término para cada uno de los binomios. Entonces, el siguiente paso sería obtener dos números que multiplicados nos den 2, o sea, el último número, y sumados nos tiene que dar el término del medio, pero del polinomio original. Podemos deducir que 2 por 1 nos da 2 y los repartimos a cada uno de los binomios. De igual manera que en el anterior caso, vamos a poner los signos de acuerdo al signo que está en el segundo término. Entonces, como tenemos 2 y como la suma de 2 más 1 es 3, de ley necesitamos poner un signo positivo. Ese sería el resultado final. Muchas gracias por su atención.